Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad en la que podemos compartir su palabra. En esta ocasión, amados hermanos, vamos a estar compartiendo el tema Lecciones espirituales de una gran cena. Vamos a estar hablando con relación a lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Así que vamos a leer Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola, amados hermanos, surge en el contexto de una invitación que un fariseo, al parecer importante, hace a Jesús para que coma en su casa. Si notamos en Lucas capítulo 14, verso 1, la Biblia nos dice que lo siguiente: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Quizás la invitación fue motivada con la intención, como era normal entre los fariseos, de acusar a Jesús. La intención era quizás sorprenderle en alguna palabra. Fíjense que dice el versículo 1 que ellos estaban acechándole. Ellos estaban buscando la manera de sorprender a Jesús en alguna palabra. Y Jesús aprovecha esta invitación, esta ocasión en la que él está cenando, comiendo con este fariseo que era gobernante, una persona importante. Aprovecha la ocasión para dar varias lecciones espirituales. Y la primera lección que vemos es que Cristo les muestra a ellos, según Lucas 14, 7 al 11, que debemos evitar exaltarnos, deseando ser siempre el primero en lo que hacemos. Cristo comienza a contarles una parábola donde dice que un hombre va a una cena y quiere sentarse en los primeros lugares, y que si ese hombre no le correspondía estar sentado en una silla de honor, sería vergonzoso que viniera el anfitrión y le dijera: ven, ponte hacia acá, hacia más abajo, y se sentiría quizás de una manera humillada. Así que Cristo le da la lección, esta primera lección, porque él estaba viendo cómo los invitados venían y querían ocupar los primeros lugares. La segunda lección consiste en enseñarle, sobre todo al anfitrión de la casa, que él no debía convidar a alguien o a un grupo de personas a una comida con la intención de que ellos le devolvieran esa invitación o les recompensara. Generalmente, cuando se hacía algún banquete o algún tipo de comida o cena en
en los tiempos de Jesús, generalmente era una persona que tenía quizás mayor estatus social, mayor fuerza económica, invitaba a otros que quizás tenían menos, pero eran personas que también gozaban de cierta holgura y estatus social. Así que Cristo les da estas dos lecciones. Primera lección: eviten ocupar los primeros lugares, no se exalten. No se exalten, porque si te exaltas serás humillado. Y la segunda lección: no invites a alguien con la intención de recompensar. Pero aquí en el texto que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos que Cristo expresa una parábola, les cuenta una parábola para enseñarle a uno de los comensales que el reino de los cielos no es fruto de la dicha o la suerte. Si leemos en Lucas capítulo 14, versos 13 y 14, Cristo dice esto: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. De manera que el que está haciendo este comentario tiene la idea de que una persona que vaya a disfrutar en el reino de Dios es una persona que va a ser dichosa o feliz, pero tiene la idea además de que la salvación o ser parte del reino de Dios es fruto de la suerte o la dicha. Aquí la expresión reino de Dios no podemos entenderla como ese periodo donde Cristo había hecho cercano a los hombres el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, en los evangelios aparece con mucha frecuencia la expresión el reino de los cielos se ha acercado. No se está refiriendo a esto. Más bien esta expresión reino de Dios se está refiriendo, está haciendo alusión al reino de Dios como un evento escatológico. Es decir, se está viendo el reino de Dios como estar con Cristo en los cielos, estar en su presencia. No se está refiriendo a ese periodo que Cristo está haciendo cercano a los hombres. El hecho de que este convidado anónimo hable de comer en el reino de Dios puede ser fruto de ver el cielo precisamente como un banquete. De ninguna manera nosotros podemos pensar que el texto está hablando de que nosotros vamos a comer de manera física en el cielo. Y es a partir de esta expresión, de este comensal anónimo, que Cristo narra una parábola con la intención de enseñarle al comensal que la participación en el reino de Dios no es fruto de la dicha o la suerte, sino de nuestra disposición al llamado de Dios, de nuestra disposición a la invitación de Dios. Y notamos en los versículos 16 y 17 que Dios invita a su reino. Dice el versículo 16: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Notemos en esta parábola que se nos dice que cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Vemos que no se trataba de una cena cualquiera. Era una cena que era suntuosa. Me imagino que era una cena que tenía diferentes tipos de bocadillos, platos exquisitos. Era un banquete, era una gran cena. Era pomposa. Y era una cena suficiente para mucha gente. No era una cena que nosotros pudiéramos decir que solamente algunos, pocas personas debían participar o podían participar. No, era una cena donde mucha gente podía participar. El texto nos dice que a la hora de la cena, ya había llegado la hora de la cena, él envió a decirle a los invitados que ya todo estaba
preparado, que todo estaba listo. Esto nos dice a nosotros que todos aquellos que habían sido invitados por este hombre que hizo esta gran cena, sí habían confirmado que iban a participar de la cena. Ellos sí habían dicho, sí, yo voy a estar contigo. Pero vemos que estos hombres luego rechazan la invitación. Y nosotros vemos que los primeros invitados rechazan la invitación de Dios. Vemos que estos invitados rechazaron la invitación de Dios. Dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora sería bueno preguntarnos, ¿qué es una excusa? El diccionario define una excusa como una razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla, un error o una falta, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Fíjense que es un argumento para justificar una falla, una falta, que era lo que estaban haciendo estos 3 tipos de personas que pusieron las excusas. Ellos estaban argumentando, razonando para justificar su falta. ¿Y cuál es la falta? Que ellos habían dicho que sí al principio y ahora están excusándose. Dice la palabra de Dios que todos los convidados comenzaron a excusarse. La Biblia textual nos dice que todos por igual comenzaron a excusarse. La Nácar Calunga nos dice que todos unánimemente comenzaron a excusarse. Y la Nueva Versión Internacional nos dice, enfatiza que todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. Es decir, todos los que fueron convidados, de manera increíble, pudiéramos decir, tenían el mismo pensamiento de no participar en la cena. Todos tenían el mismo pensamiento. Aunque no sabemos con precisión la cantidad de todos los que fueron invitados, sí sabemos que todos se excusaron. Y el Señor o el autor del texto va a utilizar 3 tipos de excusas, que quizás serían las 3 excusas más comunes, que ejemplifica las excusas de todos los que fueron invitados. O eran las excusas que más predominaban y Cristo toma estas tres personas para ejemplificar a todos los demás. Jesús presenta 3 excusas como muestra de las excusas de todos aquellos que fueron invitados. En el versículo 18 vemos la primera excusa, la cual consistía en que un hombre había comprado un terreno, un campo, y él necesitaba ir a verlo. Esta excusa es una excusa ilógica y un poco extraña. ¿Por qué es extraña? Porque ninguna persona que compre un inmueble o bienes raíces va a comprarlo primero sin saber qué está comprando. Es decir, que no es válida esa excusa porque se supone que si usted va a comprar un inmueble, bienes raíces, usted debe verificar realmente el estado de esa propiedad que usted está comprando. Además, es ilógica la excusa porque ¿cómo alguien de noche va a ir a explorar un campo, un terreno para verlo? Es decir, la noche no sería el momento más apropiado para usted ir a explorar un terreno. Se supone que el tiempo más apropiado sería que una persona, quizás de día o en la tarde, pueda ver cómo está el terreno, pueda ver si el terreno es fértil o no, que pueda verificar su tamaño, pueda verificar si hay partes rocosas en el terreno, si ese terreno puede ser utilizado para hacer algún tipo de construcción, si le pasa cerca a un río, si tiene muchos árboles o no. Es decir, el momento idóneo para verificar eso no es en la noche,
es precisamente cuando hay luz y cuando hay claridad. Entonces, esa primera excusa era una excusa que realmente vemos que lo que quería era presentar argumentos para cubrir la falta de no ir a esa invitación. En el versículo 19 vemos la segunda excusa. Dice el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El hecho de que este hombre haya comprado 5 yuntas de bueyes nos indica que este hombre era una persona económicamente muy poderosa. Es decir, este hombre tenía no solamente las yuntas de bueyes, sino que al parecer tenía terrenos y mucho terreno. Quizás era un agricultor, quizás era una persona que comercializaba estos productos agrícolas y tenía mucho dinero, era un empresario, un agricultor. De manera que es extraño que esta persona, siendo tan poderosa, decida él mismo ir a verificar esas yuntas de bueyes. Además, ¿cómo usted va a comprar una yunta de bueyes si usted primero no verifica la condición y el estado en que se encuentra el animal? Es decir, sin usted verificar si ese animal está enfermo, si ese animal es viejo o es joven, si se encuentra saludable, si está fuerte o está débil. Es decir, que la persona antes de comprar, se supone que debió probar esas yuntas de bueyes para ver en qué condición estaba. Es decir, que evidentemente aquí hay una excusa que quiere salirse, ¿verdad? Hay una excusa que quiere salirse de esta invitación, una excusa que quiere evitar estar en esa cena. Es decir, esos argumentos que estas personas están utilizando no eran argumentos lógicos. Ahora, uno debe preguntarse, ¿no disponía este hombre con tanta riqueza y poder de personas que pudieran ayudarle en este trabajo de verificar la condición de estas yuntas de bueyes? Claro que sí. Este hombre, si tenía tanta riqueza y tanto poder, contaba con ese personal. En el versículo 20 vemos la tercera excusa. Dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Debemos notar que este no pide ser excusado. El primero que había comprado el terreno pidió ser excusado. El que había comprado el segundo, las yuntas de bueyes, pidió ser excusado. Pero el tercero solamente dice, yo acabo de casarme, por lo tanto yo no puedo ir. No pidió excusa, era un recién casado. Pero aunque esta razón parezca una excusa, esta razón parezca que es una excusa válida, realmente no es una excusa válida, ya que a este hombre no le impedía nada ir a la cena. De hecho, quizás él podía, qué sé yo, hablar con su esposa y decirle, bueno, yo voy a participar, sería bueno que quizás tú me acompañaras, pudiera ser. Aunque en el texto vemos que la mayoría de los que fueron invitados, al parecer eran hombres los que estaban invitados. Algo común en los dos primeros hombres que se están excusando es su nivel económico. Tanto el que compró el terreno como el que compró las 5 yuntas de bueyes, vemos que se enfatiza su nivel económico, su riqueza, su holgura. Eran personas autosuficientes, sin necesidad alguna aparente. Y es muy peligroso en cuanto a lo espiritual y nuestra relación con Dios, ser personas autosuficientes. ¿Por qué es muy peligroso? Porque cuando alguien se ve como alguien que puede suplir todo en su vida, como alguien que entiende que tiene las fuerzas de todo en su vida y que no tiene necesidad de nada, no va a acudir al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Y una persona autosuficiente es una persona que es como si fuera una persona que entiende que está sano, que es saludable en todo el sentido. Soy saludable económicamente, soy saludable físicamente, soy saludable. Incluso llegan a pensar que son saludables espiritualmente cuando realmente no lo son. Entonces, estas personas eran autosuficientes. Eran personas que estaban enfocados en lo material. Sobre todo, esa autosuficiencia radicaba en el materialismo. El afán por las riquezas, amados hermanos, muchas veces es el pretexto utilizado por algunas personas para no aceptar la invitación misericordiosa de Dios para participar en su reino. Muchas veces es el afán por el dinero. Fíjense que también en la parábola del sembrador se nos dice que el que oye la palabra de Dios, pero hace que los afanes de este siglo y la riqueza, ¿qué hacen? Ahogan la palabra de Dios. Y muchas personas viven ahogadas por el dinero, viven ahogadas por el afán del materialismo, viven ahogadas por el deseo de querer más, de estar enfocados en lo material y no tienen el deseo de buscar y alimentar su vida espiritual. Y déjeme decirle, amado hermano y cualquier persona que nos está escuchando, el ser humano no se alimenta en su ser de lo material, necesita alimentar lo espiritual. Y eso comienza primero con dar un paso de fe entregándole nuestras vidas a Cristo. Y cuando damos ese paso de fe, entregándoles nuestras vidas a Cristo, vamos a tener vidas plenas, vidas abundantes, vidas que expresan la gloria de Dios. Vamos a tener vidas que tienen un verdadero sentido en nuestras vidas. Pero estas personas, ¿qué hicieron? Estas dos excusas, básicamente, fueron fruto de la ambición y el materialismo. La tercera cosa que nosotros podemos notar es que los segundos invitados aceptan la misericordiosa invitación de Dios. Los primeros invitados rechazaron la misericordiosa invitación de Dios, pero los segundos invitados aceptaron la misericordiosa invitación de Dios. Nosotros pudiéramos decir que esta parábola pudiera ilustrar precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y los gentiles. Fíjense que el mensaje de salvación fue dado primariamente a los judíos. Dios quiso salvar a los judíos, Dios quiso acercarse a los judíos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos les rechazaron. Dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo siempre quiso reunir a sus hijos, al pueblo de Israel, como la gallina reúne a sus polluelos. Pero que ellos decidieron, no quisieron estar unidos a Cristo. Y pudiéramos decir que esta parábola puede ilustrar perfectamente esto en cuanto a Israel y a los gentiles. Los segundos invitados aceptaron la invitación misericordiosa de Dios. Dice el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El texto nos dice que el siervo vuelve a su amo a dar las excusas de los primeros invitados. ¿Cuál fue la reacción del amo de la casa? Bueno, él se sintió enojado, él se sintió indignado, él había preparado una gran cena, me imagino que había incurrido en grandes gastos, había tratado de hacer una
cena muy pomposa, una cena fastuosa, una cena que tuviera todos los elementos para hacer sentir bien a los convidados, y más estos convidados que al parecer eran personas de cierto nivel y cierto poder. Sí, se sintió indignado. Pero a pesar de esa situación, el amo no decide cancelar la cena. No. Él no decide, bueno, ya como nadie viene, no vamos a hacer nada. No. Sino que él toma la iniciativa de invitar a las personas más desposeídas, a las personas marginadas, a las excluidas sociales para que participen en la cena. Por eso el texto nos dice que él les indica al siervo, le indica al siervo que invite a los pobres, que vaya por las plazas, por las calles, invite a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y estas personas tenían algo en común, eran personas que tenían carencias, tenían necesidades, eran personas, contrario a los que ponían las excusas, eran personas que no eran autosuficientes, es decir, tenían una limitación y por lo tanto dependían en cierta manera de algo o de alguien. El siervo, ¿qué hace? Va por los lugares, invita a todos y los trae. Pero a pesar de que él había invitado a estas personas marginadas, tanto por la sociedad judía como por la sociedad romana, inclusive nos dicen los historiadores que los esenios, que era esa comunidad que vivía en Qumran, también en sus asambleas no le daban participación a estas personas que tenían ciertas limitaciones, no permitían que ellos hablaran. En el versículo 22 nos muestra que el siervo le comunica a su amo que él había invitado a todas esas personas, a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, pero que todavía quedaba espacio. Versículo 22 nos dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. En el versículo 23 vemos que el señor de la casa ordena nuevamente al siervo a que vaya por los caminos y por los vallados a buscar a las personas. Es decir, personas que quizá todavía eran más excluidas, más marginadas, personas que estaban rechazadas por la sociedad. Vayan a buscar a esas personas para que también participen de la cena, porque yo quiero que mi casa se llene. La expresión que se utiliza aquí de fuérzalos a entrar, en el griego literalmente significa obligarlos. Ahora, de ninguna manera nosotros podemos pensar que la expresión fuérzalos a entrar, que significa obligar, es que el siervo violentamente iba a obligar a esas personas a que fueran a participar de la cena. No, de ninguna manera. ¿Cómo lo iba a hacer el siervo? Con la fuerza del amor. ¿Cómo iba a hacer el siervo? Mostrándole las bondades del amo que quiere que ellos participen, mostrándole el buen deseo que ellos tenían para que disfrutaran en la cena, pero de ninguna manera se podía pensar que era por violencia. Este texto ha sido utilizado por antiguos religiosos para justificar, por ejemplo, barbaries como las cruzadas, donde se decía hay que forzarlos a entrar a aquellos que son diferentes a nosotros, que no son cristianos. Vamos a conquistar esas tierras, vamos a conquistar esas personas y vamos a valernos de la violencia, de la espada para hacer eso. Pero de ninguna manera es la enseñanza que encontramos en las Escrituras acerca de el Evangelio y la gracia de Dios. La violencia como método para que se llene la casa del anfitrión para disfrutar del banquete no era lo que quería expresar esta frase o que quiere expresar esta frase. La idea es insistir con amor para que participen de las delicias de la gran cena. En el versículo 24 nosotros vemos
que el amo dice que ninguno de los primeros invitados que fueron elegidos para disfrutar de esa gran cena, de ese gran banquete, no van a disfrutar con él en el reino de Dios. Estos no disfrutarán del reino de Cristo. ¿Y sabe por qué no disfrutarán? Porque rechazaron la misericordiosa invitación de Dios. El comentario inicial de este comensal anónimo, que da origen a esta parábola, no es una verdad que se enseña en la palabra de Dios. Nadie va a estar en el cielo por suerte o por dicha, no. Dios invita a todos. Dios extiende su invitación misericordiosa a todos. Pero si usted rechaza la invitación de Dios, si usted no acepta la invitación de Dios, usted no va a participar ni disfrutar de Él en su reino. Usted no va a disfrutar de Cristo en el establecimiento de su reino. Y quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas acerca de esta maravillosa parábola que el Señor está narrando aquí en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24. En primer lugar, quiero que veamos que Dios invita a participar de su reino, sean elegidos o no, sean judíos o gentiles. ¿Qué hace Dios? Dios invita. Dios extiende su llamado a todos. Dios invita misericordiosamente a todos, sean elegidos, como el caso de los primeros invitados, o como el caso de los marginados que no habían sido elegidos. Pero a ambos Dios los invita. Dios ha invitado a su pueblo terrenal, Israel, para que Él les sirva y les siga, pero también Dios ha invitado a los gentiles para que sean parte de su reino. La segunda aplicación práctica es que la razón por la cual las personas no participarán ni disfrutarán del reino de Dios no es porque Dios no las haya invitado a ser parte de su reino, sino por decisión propia de no aceptar la invitación misericordiosa de Dios. Dios extiende su invitación a todos. Dios quiere que todos disfruten del reino. Dios quiere que todos disfruten del banquete. Ahora, si usted decide personalmente no aceptar la invitación de Dios, esa es la razón y esa es la causa por la cual usted no disfrutará de Cristo en el reino de los cielos. Quienes menos pensamos que van a aceptar la misericordiosa invitación de Dios son las que la aceptan. Por eso debemos invitar a todos a seguir a Cristo. Muchas veces nosotros en nuestra mente tenemos esquemas y pensamos, mira, fulanito de tal o fulanita de tal, esas personas son las idóneas para recibir la invitación misericordiosa de Dios y son las personas que van a seguir a Cristo Jesús. Cuando realmente las personas que nosotros menos pensamos son las personas que aceptan la invitación de Dios y son las personas que siguen a Jesús. Dice la Biblia que los que están delante del reino de Dios no son los fariseos ni los grandes religiosos, son los publicanos, son las prostitutas, dice la palabra de Dios, son esas personas marginadas que aceptan la invitación de Dios porque entienden que tienen una necesidad espiritual y solamente Cristo las puede suplir. La cuarta aplicación práctica que podemos ver es que debemos ser siervos diligentes, como lo fue este siervo de esta parábola, hacer todo lo que nuestro Señor nos indica. Fíjense que este siervo es clave en esta parábola. El siervo es que invita a los primeros invitados, les recuerda que ya todo está listo para la cena, vuelve a donde su amo, le da las excusas de los primeros invitados. El amo otra vez le dice, pues ve por las calles y la plaza y trae a todas las personas marginadas socialmente, y él va y lo hace. Vuelve donde su amo, le dice, hice como tú me mandaste y todavía hay lugar. Y vuelve y le dice, pero ve entonces por las plazas, por los vallados, por los caminos, y haz que se llene mi casa. Era un siervo diligente. Y esa misma actitud como cristianos debemos emularla. Tenemos que hacer
como el Señor nos dice. No tenemos que poner peros, no tenemos que justificar, no tenemos que decir, pero y el Señor, el amo de la casa, va a llenar la gente, va a llenar su casa de este tipo de gente. Él no hizo nada de eso, no hizo ningún tipo de comentario. Simplemente obedeció a su Señor. La siguiente aplicación práctica es que solo aquellos que aceptan la gracia y la misericordiosa invitación de Dios disfrutarán del reino de Dios. Así que, amados hermanos, entendamos que Dios nos invita a todos para participar de Él en su reino. Tratemos de nosotros tomar la decisión de llenar la casa de Dios, de predicar el Evangelio de Cristo a todos, que ellos entiendan que solamente a través de Él hay salvación y vida eterna. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y pueda ayudarnos cada día a ser mejores cristianos y mejores siervos del Señor. Dios les bendiga.